Entonces, ¿empezamos ya? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, buenas noches, doctores. Hoy les vamos a hablar un poquito sobre configuración interna del cerebro y nuestro grupo básicamente se compone de 4 integrantes de quinto semestre de medicina. Y pues nosotros somos Carol Castiblanco, Juan Diego Fernández, Sebastián Yusef y yo que les voy a hablar un poquito sobre embriología, Juan José Nieto. ¿Listo? Entonces, para hablar de forma bastante general sobre la embriología del sistema nervioso, podemos hacer como podemos abordarlo de una forma bastante cronológica. Entonces, a finales de la tercera semana de vida intrauterina, pues el embrión va a tomar esta forma. Esta forma básicamente se le define como disco embrionario. Entonces, este disco embrionario básicamente va a dividir la cavidad vitelina de la cavidad amniótica. ¿Listo? Entonces, ahora en la porción caudal de este disco embrionario, eh, en la línea media, se va a formar lo que vamos a conocer como la estría primitiva. Y aquí, en esta estría primitiva, en el extremo más caudal, se va a ubicar lo que conocemos como el nódulo primitivo. De este nódulo primitivo se van a originar, por decirlo así, las células mesodérmicas que, como por proliferación y invaginación, van a formar una columna que va a avanzar entre el ectodermo y el endodermo, que se va a llamar o que vamos a conocer como la notocorda. ¿Listo? Entonces, estas tres imágenes básicamente muestran como el proceso evolutivo mediante el cual se forma el tubo neural. ¿Listo? Entonces, ahora para hablarles un poquito más del tubo neural, podemos empezar diciendo que en un proceso que conocemos como la neurulación primaria, las células ectodérmicas suprayacentes a la notocorda, que les mencioné ahorita, van a proliferar y básicamente van a formar, por decirlo así, un engrosamiento. Entonces, este engrosamiento lo vamos a conocer como placa neural y básicamente se va a dar por una reorganización del citoesqueleto de actina. Entonces, posterior a esto, los bordes de esta placa se van a empezar a invaginar, formando lo que vamos a conocer como el surco neural. Y posteriormente, los bordes se van a empezar a confluir desde la parte más medial, avanzando progresivamente tanto hacia rostral como hacia caudal. Entonces, una vez se hayan cerrado pues se haya cerrado completamente el tubo, se va a dar pues por completo la formación del tubo neural. Entonces, a medida que se cierra este tubo, pues vamos a identificar, aquí se ven los neuroporos rostral y caudal. Más o menos hacia el día 25 se espera que estén completamente o casi completamente cerrados. Y aquí ya cuando se cierran estos dos neuroporos se culmina la formación del tubo neural. Dicho esto, ahora podemos decir que dentro de los derivados del tubo neural vamos a encontrar todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central. Vamos a encontrar las neuronas del sistema nervioso central, las células de la glía, las neuronas motoras inferiores y las neuronas preganglionales del sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que conocemos como la cresta neural. Entonces, en la confluencia entre la placa neural y el ectodermo restante, va a haber una proliferación de células ectodérmicas hacia los bordes laterales de lo que, pues, ya les expliqué, es el tubo neural. Entonces, aquí con esta flecha se ve lo que conocemos como la cresta neural. De la cresta neural podemos identificar tres poblaciones o grupos generales. La primera población o grupo se va a ubicar alrededor del tubo. Y esta, básicamente, los derivados de esta población tienen como función regular la diferenciación del neuroepitelio. Y este neuroepitelio posteriormente se va a diferenciar en la microglía y en las meninges. La segunda población va a tener una ubicación más bien dorsolateral. Y de esta población se van a originar los ganglios de la raíz dorsal de los nervios craneales y los ganglios de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Y ahora vamos a encontrar la última población, que va a ser la que se va a ubicar lateral y ventralmente al tubo neural, de la cual se va a diferenciar básicamente los ganglios vegetativos. Y ahora, entre los derivados de la cresta neural, vamos a tener todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso periférico. Dentro de esto encontramos las neuronas sensitivas del sistema nervioso periférico, las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo, las células de Schwann, algunas células de la glándula suprarrenal, algunas células que van a formar ciertas estructuras de la cabeza, melanocitos de la piel y la aracnoides y la pía madre. Ahora, al cerrarse el tubo neural, inicialmente vamos a tener la formación de tres vesículas. En morado, el prosencéfalo, en verde, el mesencéfalo y en rojo, el romboencéfalo.
Aquí cabe agregar que esta porción, la más caudal y la más delgada del tubo neural, va a ser la que va a dar origen a la médula espinal. Mm, Ya más o menos hacia la quinta semana de vida intrauterina, de las 3 vesículas primarias se van a derivar 5 vesículas secundarias. Entonces, del prosencéfalo van a aparecer el telencéfalo y el diencéfalo. Entonces, del telencéfalo se van a originar los hemisferios cerebrales y los ventrículos laterales. Y ya también de una manera, pues, por decirlo así, más específica, se va pues, diferenciar lo que conocemos como la paleocorteza, la neocorteza y el cuerpo estriado. Y del diencéfalo vamos a ver que se van a originar las estructuras talámicas y todo lo relacionado con el tálamo. Aquí encontramos el epitálamo, el hipotálamo y lo que conocemos como el infundíbulo. Ya el mesencéfalo se va a quedar igual y de ahí se va a originar la porción del tallo cerebral que conocemos también como mesencéfalo y el acueducto cerebral. Y ya de romboencéfalo se va a diferenciar el metencéfalo y el mielencéfalo. Del metencéfalo se va a originar la protuberancia o cerebelo y la parte alta del cuarto ventrículo. Del mielencéfalo se va a originar el bulbo raquídeo y también la parte pues, caudal del cuarto ventrículo. Y ahora finalmente podemos hablar un poquito sobre linajes celulares. Entonces todo se va a derivar del neuroepitelio. Ya después este va a ser se va a diferenciar la célula madre pluripotencial, que después de numerosas divisiones mitóticas vamos a encontrar la célula progenitora bipotencial, la cual va a ser precursora tanto de la célula progenitora de la línea neural como de la célula progenitora de la línea glial. Entonces, la diferencia entre estas dos básicamente radica en que para la diferenciación en la célula progenitora de la línea glial van a haber pocas divisiones mitóticas. Ahora, de la célula progenitora de la línea neural podemos decir que cuando se interrumpe la mitosis vamos a encontrar la diferenciación del neuroblasto bipolar. Ya después se va a diferenciar el neuroblasto multipolar y finalmente vamos a encontrar la neurona madura. Ya en un tema aparte, la célula progenitora de la línea glial va a tener 3 células, o va a ser se van a diferenciar de ella 3 células que van a dar origen a diferentes clases pues, de células neurales. Dentro de ellas encontramos la célula progenitora del astrocito tipo 1, la célula progenitora de la glía radial y la célula progenitora 02A. Entonces, desde la célula progenitora 02A podemos decir que esta básicamente va a dar origen a la célula progenitora de los oligodendrocitos y a la célula progenitora del astrocito tipo 2. Entonces, de aquí se va a derivar pues, el oligodendrocito y el astrocito tipo 2. Ya de la célula progenitora de la glía radial, podemos decir que mediante mitosis se va a originar la célula de la glía radial. Y ya después, por una transformación morfológica de las células de la glía radial, podemos encontrar pues, la diferenciación en las células ependimarias. Y ya, por último, de la célula progenitora del astrocito tipo 1 podemos decir que esta básicamente, por un estadio de transición, va a dar mediante la interrupción de la mitosis, lo que se conoce como el astrocito tipo 1. Bueno, listo. Entonces, pues acá vamos a hablar más como de las generalidades del sistema nervioso. Entonces, pues el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se divide a su vez en encéfalo y en médula espinal. El encéfalo consta de cerebro y tallo encefálico. El tallo encefálico se divide en 3 niveles de la parte superior a la inferior. Entonces, pues está primero el mesencéfalo, luego la protuberancia y luego pues el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se divide en somático y en autónomo. En la parte somática podemos encontrar los 12 pares craneales y los 31 pares raquídeos. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático, parasimpático y entérico. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema nervioso desempeña muchas funciones, pero hay 3 que son principales. Entonces, está la percepción, la cognición y la acción. La percepción es la traducción del mundo externo hacia señales pues, electroquímicas
que el cerebro pues pueda interpretar. Entonces, por ejemplo, la retina convierte la información lumínica y después la envía al cerebro mediante los nervios ópticos. O el aparato del oído interno transforma el sonido y lo transmite al cerebro por medio de los nervios auditivos. Ya respecto a la cognición, pues comprende todas las operaciones que interpretan las aferencias perceptivas para entender el ambiente externo y también para planear una acción. Y la acción es la manera en que el cerebro permite al organismo interactuar con el ambiente al mover su cuerpo o también para comunicarse. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, hemisferios y lóbulos. Como ya sabemos, el hemisferio se divide en dos, el cerebro se divide en dos hemisferios, que son el izquierdo y el derecho, y cada uno se divide a su vez en 4 lóbulos, que pues es el frontal, el temporal, el parietal y el occipital. A fin de maximizar la proporción entre superficie y volumen, la superficie cortical se pliega durante el desarrollo. Entonces, los pliegues se llaman giros y los espacios que hay entre los giros se conocen como surcos. Las divisiones grandes entre hemisferios o lóbulos reciben el nombre de fisuras o cisuras. Los hemisferios izquierdo y derecho están separados por la fisura longitudinal o también conocida interhemisférica. Entonces, el lóbulo frontal está en anterior y el occipital en posterior. El lóbulo parietal está localizada entre los lóbulos occipital y frontal y el lóbulo temporal se encuentra en posición inferior a estos 3 lóbulos. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar sobre la neuroglía y la palabra glía en griego significa pegamento. Durante muchos años, después de que se descubrió la neuroglía, se creía que era pues tejido conectivo, pero ahora pues se sabe que tiene como una gran importancia en la comunicación con las neuronas. Entonces pues la neuroglía está constituida por células que forman parte tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Y a diferencia de la mayoría de las neuronas, la glía sigue experimentando división celular en la edad adulta y tiene una capacidad alta de proliferar en circunstancias de lesión cerebral como pues accidentes cerebrovasculares. La siguiente, por favor. Por cada neurona hay entre 10 y 50 células de neuroglía. Entonces, entre las funciones de la glía encontramos mielinización en el sistema nervioso central y periférico, protección, sostén, forman parte de la barrera hematoencefálica, regulan las concentraciones de iones en el microambiente intercelular, están en el revestimiento, producen líquido cefalorraquídeo, ayudan al mantenimiento del medio iónico de las neuronas, también modulan la velocidad de propagación de la señal, modulan la sinapsis al captar parte de los neurotransmisores y también están en la recuperación pues, de las lesiones nerviosas, como les mencionaba con anterioridad. La siguiente, por favor. Bueno, la glía se clasifica en microglía y en macroglía según su tamaño. Entonces, la microglía es parte, pues, del sistema inmunológico, son células depuradoras, se asemejan a los macrófagos y eliminan los desechos que resultan de lesiones, de infecciones y de enfermedades. Entre las enfermedades, pues, tenemos lo que es esclerosis múltiple, demencia relacionada con SIDA, enfermedad de Parkinson y también enfermedad de Alzheimer. La microglía surge de los macrófagos fuera del sistema nervioso y no están ni fisiológica ni embriológicamente relacionados pues, con otros tipos de células neurales. Ya para la macroglía, pues entonces está dividida en 3, en oligodendrocitos, en células de Schwann y en astrocitos. Los oligodendrocitos y las células de Schwann participan en la formación de mielina alrededor de axones en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico respectivamente. Entonces, oligodendrocitos con sistema nervioso central
y células de Schwann con sistema nervioso periférico. A diferencia de la célula de Schwann que forma la mielina en un solo axón, los oligodendrocitos emiten múltiples procesos que forman mielina en muchos axones vecinos. Esto es como dato curioso, la proteína cero de mielina, que es la PO, y la proteína hidrofoba, que es la PMP22, son componentes de la vaina de mielina del sistema nervioso periférico. Y cuando hay reacciones autoinmunes a estas proteínas, se puede causar el síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía desmielinizante periférica. También puede que se den mutaciones en los genes de las proteínas y se causen neuropatías periféricas que alteran la mielina y causan degeneración axonal. Y un ejemplo de eso es enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. La siguiente, por favor. Bueno, entonces acá vamos a hablar sobre astrocitos. Los astrocitos pues son las células más grandes de la neuroglía, tienen forma estrellada y su cuerpo celular da lugar a numerosas prolongaciones. En el citoplasma, los astrocitos contienen ribosomas libres, glucógeno, mitocondrias y gliofilamentos que pues están constituidos por filamentos intermedios y están formados a su vez por la proteína ácida fibrilar. Los astrocitos tienen muchas funciones, entonces entre ellas tenemos primero pues que regulan los iones y los residuos del metabolismo energético que se acumula en el microambiente. Entonces, entre esos iones tenemos el potasio, el glutamato, el GABA. También facilitan metabolitos para la actividad neuronal, modulan la composición y la concentración de moléculas como neurotransmisores y iones en el espacio extracelular, suministran energía en forma de glucosa que entra en el sistema nervioso central a través de los astrocitos que son empleados por la neurona. También participan en procesos de lesión o traumatismo porque se activan y se acumulan para formar tejido de cicatrización. Y pues participan en sostén y en guía de la migración de neuroblastos en lo que es neurogénesis, desarrollo embrionario y también en el adulto. La siguiente, por favor. Listo. Se clasifican en fibroso y en protoplasmático. Entonces, pues esta es una de las clasificaciones, ¿no? Porque hay más clasificaciones. Pero los fibrosos son los que se asocian de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca. También presentan pocas, finas, largas y rectas prolongaciones que tienen pocas ramificaciones y eso es lo que le da el aspecto típico de estrella en las impresiones de argéntica. Ya los protoplasmáticos pues poseen un núcleo oval y vesicular, se concentran de preferencia en la sustancia gris, están asociados a los pericariones, a las dendritas y también a las terminaciones axónicas. Y sus prolongaciones pues son más cortas, son gruesas y ramificadas. La siguiente, por favor. Bueno, entonces acá ya hablamos de los oligodendrocitos y de la célula de Schwann. Entonces, pues los oligodendrocitos son células gliales que participan en el proceso de mielinización de los axones en el sistema nervioso central. Son más pequeños y con menos prolongaciones que los astrocitos. Su núcleo es pequeño y es esférico, tienen abundante heterocromatina. Su citoplasma contiene retículo endoplasmático rugoso abundante, polirribosomas libres, aparato de Golgi desarrollado, alto contenido de microtúbulos y pues se dividen en tres. Entonces están los satélites, los interfasciculares y los perivasculares. Los satélites están estrechamente en contacto con el pericarión de las neuronas o las dendritas de la sustancia gris. Los interfasciculares están asociados a los axones en la sustancia blanca en el sistema nervioso central y su principal función es la formación de la mielina y pues ya los perivasculares se encuentran adyacentes a vasos sanguíneos.
Ya las células de Schwann pues se encuentran en los nervios periféricos y acompañan a los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Pueden formar una vaina de mielina o una vaina axónica simple. Ya si constituyen la vaina de mielina, pues su núcleo es oval y es aplanado y se encuentra en el citoplasma por fuera de esa vaina de mielina. También tienen Golgi pequeño, moderada de cisternas de retículo endoplasmático rugoso y mitocondrias, lisosomas, filamentos intermedios, que usualmente están compuestos por bimentina. Las células de Schwann pueden formar estructuras simples y también estructuras complejas. En las estructuras simples pueden formar membranas citoplasmáticas y en las complejas pueden formar las laminillas delgadas que componen la vaina de mielina. Las células de Schwann también secretan sustancias como neuroregulina y citocinas que básicamente se encargan del diámetro del axón y de la fosforilación de los neurofilamentos axónicos. La siguiente. Bueno, buenas noches. Entonces vamos a hablar de la sustancia blanca. Entonces, es importante que la sustancia blanca es el tejido nervioso que está formado por fibras en donde la información, como indica, va a viajar de una zona pues, del sistema nervioso central a otras a través de fibras que las componen. Entonces, es importante nombrar que pues, esta sustancia blanca se va a encontrar en el cerebro, en el cerebelo o en la médula. Que es importante destacar de ambas que en el cerebro y en el cerebelo va a estar cubierta pues, por la corteza de sustancia gris y se va a encontrar en el centro. Y en la médula la vamos a encontrar en la periferia. Bueno, posteriormente a esto, cuando se acumulan y forman el tejido nervioso, se forma esta sustancia gris y una sustancia blanca. ¿De qué se forma esa sustancia blanca? De los axones y de una parte que ya vamos a ver, que es esa cápsula que nos recubre, llamada mielina. Siguiente, Juanjo. Listo. Entonces, en las fibras nerviosas vamos a tener que, pues, está esa extensión de células nerviosas en donde están rodeadas por lo que acabo de nombrar, que es pues, un tipo de envoltura llamada mielina. Y esta mielina es la que le da el color, pues, blanco, blanquecino a esta sustancia blanca. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de las fibras nerviosas. Entonces, vamos a tener tres tipos, ¿sí? Asociación, comisurales y de proyección. Ahí en la imagen podemos ver cómo, pues, se disponen cada una de ellas y ya vamos a entrar un poquito más en profundización. Siguiente. Listo. Entonces, las fibras de asociación. En estas fibras de asociación vamos a ver que bueno, perdón, devuélvete un momentico, Juanjo. La anterior. Eso, para hablarles un poquito. Entonces, las de asociación es importante que pues, se sepa que primero son en el mismo hemisferio, van a darme información en el mismo hemisferio. Las comisurales van a dar información interhemisféricas y las de proyección va a ser desde la corteza hasta los centros nerviosos inferiores. Y ahora sí, podemos continuar. Listo. Entonces, estas fibras de asociación. Es importante saber que se dividen en cortas y largas. Entonces, bueno, y también en una cápsula externa y una extrema. Entonces, vamos a hablar un poquito de ellas. En las cortas, las fibras de asociación pues de clasificación corta, de la categoría corta, es importante que nos conecta un giro con otro girus. En las largas, pues va a haber un lóbulo con otro lóbulo, nos conecta esto, y por medio de unos fascículos, que ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, y esa cápsula externa y extrema lo que hacen son como, son cápsulas que están compuestas pues, de sustancia blanca y se encuentran separadas por una lámina de sustancia gris, la cual la denominamos claustro. Entonces, en la imagen de la esquina inferior derecha lo podemos observar cómo está pues repartido esta parte. Siguiente. Entonces, como les nombraba, íbamos a encontrar estos fascículos que son de la proyección o sí, de la categoría de los largos, en donde, pues, como se puede ver, pues tenemos el fascículo unciforme, el arqueado, el cíngulo, el longitudinal superior y el longitudinal inferior. Por cuestión de tiempo no voy a ingresar mucho, pero pues ahí en el cuadro lo podemos observar en la ubicación. Siguiente. Bien, en las fibras comisurales, pues tenemos que es el cuerpo, bueno, la mayor composición o el más grande, tenemos el cuerpo calloso. ¿Para qué me va a funcionar esto? Es para transmitir información de un hemisferio a otro. Entonces, como lo había nombrado, estas comisurales son interhemisféricas. Entonces, pues tenemos el cuerpo calloso, la comisura blanca posterior, la blanca inferior, la salteriana y la avenular. Entonces, vamos a hablar un poquito de cada una. Y es importante nombrar acá, que pues no lo incluí,
que... Ah, bueno, entonces, qué pena. Voy a hacer una pausa, sigue Yusef, que él iba a complementar esta parte. Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo les voy a complementar un poco más a fondo las estructuras que mencionaba mi compañero. Entonces, en cuanto al cuerpo calloso, viene siendo como tal la principal y la más grande estructura dentro de estas fibras comisurales. Este se va a encontrar en la línea media del cerebro entre entre la cisura interhemisférica, como podemos observar bien en la imagen de inferior izquierda de la diapositiva. Este cuerpo calloso está dividido en 4 partes: en un pico, en una rodilla, en un cuerpo y un esplenio. Algo que toca aclarar en cuanto a las fibras de la rodilla es que estas fibras se van a doblar hacia adelante y van a formar una estructura conocida como el forceps mayor, cuya función es conectar el lóbulo frontal con el lóbulo frontal contralateral. Y en cuanto a las fibras del esplenio, van a ser unas fibras que se van a doblar hacia atrás en el lóbulo occipital, formando el forceps mayor y a su vez conectando estos dos lóbulos occipitales. En cuanto a la comisura blanca posterior, esa se va a encontrar entre la glándula pineal y la lámina cuadrigémina. Las fibras que van a pasar por esta estructura van a ser las fibras que provienen de los núcleos pedestales, del núcleo de la comisura posterior, del núcleo intersticial y el núcleo de Dark-Schewitz. En cuanto a la comisura blanca anterior, esa se encuentra cruzando por debajo del pico del cuerpo calloso y por encima del quiasma óptico. Estos comprenden las fibras que nacen de la circunvolución inferior, circunvolución temporal inferior y circunvolución temporal media, para conectar con las circunvoluciones temporales del lado contralateral. Y también de unas fibras que nacen de estas mismas cortezas temporales para conectar con el uncus. Acá es necesario mencionar también el fornix, ya que este es el lugar donde se encuentran las comisuras salterianas. Y siendo así, el fornix es una estructura que, como bien conocemos, está altamente relacionada con el sistema límbico y va a conectar las áreas corticales anteriores con las áreas corticales posteriores contralaterales, conectando entonces lo que viene siendo el hipocampo con el hipotálamo y el área septal. Y por último, en cuanto a las fibras comisurales, tenemos las comisuras avenulares. Estas se van a encontrar entre la glándula pineal y la estriba medular talámica. Esa estructura está asociada a los núcleos con el mismo nombre, a los núcleos avenulares, los cuales van a recibir fibras de los núcleos amigdalinos, del hipocampo, y a su vez van a recibir fibras del núcleo avenular contralateral, que también van a pasar por esa estructura llamada comisura avenular. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en cuanto a las fibras de proyección, estas son las fibras que conectan la corteza cerebral con estructuras subcorticales y viceversa. Estas fibras se encuentran en 3 estructuras principalmente: en la corona radiada, en la cápsula interna y las vías descendentes. La corona radiada, como podemos observar abajo a la izquierda de la diapositiva, comprende las fibras que van a conectar la cápsula interna con la corteza cerebral. Y como podemos observar, tiene forma de abanico. La cápsula interna, como podemos observar en la imagen de la derecha de la diapositiva, está señalado sus 3 partes: un brazo anterior, una rodilla y un brazo posterior. El brazo anterior se va a encontrar entre 2 núcleos, en el núcleo caudado y en el putamen. En la rodilla se va a encontrar uniendo el brazo anterior con el brazo posterior, y el brazo posterior se va a encontrar entre el tálamo y el globo pálido del núcleo lenticular. ¿Qué estructuras pasan por esas estructuras? Primeramente, por el brazo anterior van a pasar las radiaciones talámicas anteriores, que vienen del tálamo a la corteza frontal, y el tracto frontopontino, que va del lóbulo frontal al núcleo pontino, que se encuentra en el mesencéfalo. Por la rodilla van a pasar las vías corticonucleares, que son las vías que conectan la corteza cerebral con los núcleos de los nervios craneanos. Y en cuanto al brazo posterior, en este van a pasar la gran mayoría de las fibras corticales que se dirigen a otras estructuras, pero también van a pasar algunas radiaciones ópticas y acústicas y unas fibras que se van a dirigir al núcleo pontino de los lóbulos parietal, temporal y el occipital. Y por último, tenemos las vías descendentes. Estas vías van a conectar la corteza cerebral con segmentos de la médula espinal. Siguiente.
Estas fueron las referencias que usamos y de antemano queríamos disculparnos si la presentación fue un poco rápida. Lo que sucede es que quinto semestre tiene un quiz ahorita a las 8 y tuvimos que afanar un poco la presentación por eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué buen esfuerzo nos pasearon por todo el cerebro y el sistema nervioso periférico. Entonces, para concluir, ¿qué queríamos nosotros con esta primera charla? Es hacer una introducción para que ustedes vayan entendiendo cuando empecemos a mostrarles casos de pacientes, porque la siguiente reunión es tratar de meternos mucho en semiología e imágenes. La tercera les vamos a mostrar casos de pacientes, cómo fueron tratados, cómo les fue, para que ustedes vayan integrando la anatomía con la semiología y con la patología. Los tumores del cerebro, que es este módulo, son quizás hoy en día una de las primeras 5 causas de mortalidad en el mundo son los tumores. Y los tumores cerebrales juegan un papel muy importante. En Estados Unidos los tumores ya han sobrepasado la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque todas las políticas de salud estaban centradas en prevenir la enfermedad cardiovascular y eso se ha logrado. La gente ya es muy juiciosa. A ustedes el ejercicio de la profesión que les va a tocar es un ejercicio en el cual van a ver mucho paciente con una vida larga y en esa vida larga van a ver muchos tumores. En el cerebro, los tumores más importantes, los tumores más frecuentes y los que ustedes van a ver a lo largo de todo su ejercicio son los gliomas. Los gliomas representan el 50% de los tumores cerebrales. Y de esos 50%, la mitad que van a ver son glioblastomas. Y de ahí para abajo. Entonces, conocer en la configuración interna y externa del cerebro es muy importante porque la semiología depende de la localización del tumor. La otra cosa importante es que conocer el origen de las células, cómo es la embriología de las células, es muy importante porque de las células que van a dar las células madre, que van a estar periventriculares, ustedes van a ver que se empiezan a irradiar los tumores. Y ustedes van a ver muchos glioblastomas que tienen un cachito que se va periventricular, donde están esas células madre que lo formaron. Igualmente los meduloblastomas, van a ver células madres del techo del cuarto ventrículo que van a ir a producir esos tumores. Entonces conocer sobre todo la neuroglía es esencial cuando van a ir a tratar tumores, cuando van a ver pacientes con tumores y si ustedes van a terminar investigando en tumores. La otra parte es conocer los lóbulos, los fascículos y la función de todas esas estructuras. Es muy importante conocer los fascículos porque los tumores gliales se tienden a ir a través de esos fascículos. Y en una época se decía que los tumores gliales eran infiltrativos. Uno ve tumores infiltrativos, pero uno en cirugía ve que si uno sigue esas fibras de asociación o de proyección, uno va siguiendo el tumor y uno puede ir desecándolo para ir resecándolo en su totalidad. Y por último, la corteza y la función cerebral son los que le van a dar los síntomas. Entonces, hay síntomas generales como la cefalea, las náuseas, la hipertensión endocraniana, pero ustedes van a ver síntomas focales que indican una lesión en una cierta estructura. Por ejemplo, ustedes les llega un paciente con una afasia fluida y ustedes ya están pensando que en el área de Broca debe haber algo. Entonces, los felicito porque hicieron un repaso grandísimo. O sea, en lo que hablaron ustedes hoy se estudia casi en un semestre de medicina. Pero la idea es que ustedes cojan lo más importante para que lo puedan usar en las siguientes charlas. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda,
algún comentario que quiera decir, bienvenido. Los que prepararon las charlas ya se fueron para el piso, todavía están por ahí. No, señora, acá estamos presentes. ¿Cómo Sí, se acá estamos. sintieron ya estando en quinto y volver a repasar este tema y volver a estudiarlo? ¿Fue más fácil o fue más complejo o cómo se sintieron? Doctor, pues por mi parte creo que con las bases que usted nos dio a nosotros fue mucho más sencillo adaptar el tema ahora. O sea, pues hacer la investigación y todo y entender los conceptos y demás fue mucho más fácil. Bueno, la idea es que a medida que vamos entrando, conociendo, uno se sabe los nombres de sus hermanos, porque uno los está viendo desde que nació. Igual ustedes, si se van familiarizando con estas clases, van familiarizando con muchas cosas de las neurociencias y van viendo en qué pueden profundizar. Bueno, no sé si los organizadores quieran hacer algún comentario, algún aporte. Entonces yo creo que No, señora, agradecerles mucho la charla de hoy, muy buena me pareció, excelente, se vio la preparación, nos sirve mucho a todos. Recordarles que nos la envíen por WhatsApp en formato PDF para que todos lo podamos tener y pues que la charla quedó grabada, entonces la subiremos a YouTube para los que no pudieron asistir la puedan ver también. Y gracias de nuevo. esta charla es muy buena porque yo creo que si uno la escucha varias veces, ustedes repasaron muchos temas muy interesantes que a uno se le olvidan con frecuencia. Entonces, sí me parece que es muy útil. Uno la tiene que escuchar 1, 2, 3 veces y se la aprende. Yo se la voy a ver si motivamos a los muchachos de tercer semestre que la escuchen y eso les da a ellos una proyección muy distinta a la que pueden tener sin saber nada. Bueno, muchas gracias a todos, felicitaciones a los que expusieron, a los que van para el siguiente módulo, necesito que me contacten entre hoy y mañana para que cuadremos cómo